quieres ser el culpable? Levántate en la mañana, vete en un espejo, ahí está el culpable. El problema de esos es que duran 50.000 años. Entonces, el problema de esos es que tienen un alto impacto en los gases de Ujú. efecto invernadero y no va a haber forma de quitarlos. Vayan a un invernadero donde venden flores y van a sentir el calorcito. Ese es el efecto invernadero, nomás que para todo el planeta. Hay algo que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es De Frente al Medio Ambiente. Este es nuestro segundo episodio de nuestra tercera temporada en esta colaboración que tenemos con Coparmex y Airhome. En este episodio vamos a hablar sobre los gases de efecto invernadero. Yo soy Sol, ambientóloga de la UNAM, y hoy no estoy sola, hoy me acompaña el doctor Roberto, desarrollador de proyectos sostenibles. Estamos muy, muy felices que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Al contrario, me da muchísimo gusto porque este tema necesitamos estarlo platicando ya todos los días Sí, para que la gente lo empiece a asimilar exacto, y sí. empiece a practicar acciones que ayuden a mitigar el efecto invernadero. Sí, y más, como dice, ¿no? Es algo que me gustó eso, de que todos los días, porque yo luego que pienso en todas las acciones que yo hago cotidianamente, yo creo que uno cuando ya se mete a este tema ambiental, es inevitable como no ver todo, ¿no? Entonces me meto como a eso y empieza uno a ver y ver y ver y dices, es que todo está generando gases de efecto invernadero, indirectamente tal vez a nosotros, ¿no? Pero siempre estamos como en esta constante visión de que todo lo que, la temporada pasada hablamos sobre productos. Y yo a los invitados que traje les dije, es que todo tiene como un impacto ambiental, no hay nada que no tenga un impacto ambiental. Entonces era como, pero sí, ¿cómo? Y luego hablamos de microplásticos también, no sé si tiene como este tema ahorita en mente, que también es súper importante, Claro, este, y ver como todo esto, ¿no? Más allá de lo que nosotros no nos perjudica actualmente, ¿no? así es. Y bueno, Fí- sí, perdón, perdón. Fíjate que algo que comentas es muy importante. Lo que pasa es que antes, y hace muchos años, pues no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Hoy lo estamos viviendo. Hoy hace un calor que ayer alguien me preguntaba, oye, Irapuato ya pasó la historia, el Irapuato que conocíamos de un Irapuato fresco, todo el tiempo estaba fresco todo el año. Y hoy amanecemos con calor. Y Sí, eso es algo que nunca había pasado en la historia y es producto de este cambio climático, producto del de emisión. exceso de gases efecto Exactamente. invernadero. Sí, hay muchos lugares así. Bueno, yo aquí en Irapuato tengo muy poquito tiempo, pero yo estuve viviendo en Morelia, entonces también era un lugar súper fresco, muy boscoso, y ahorita igual, ¿no? Se siente muchísimo calor. Yo no tenía idea de que Irapuato era fresco antes, yo ahorita Sí. pues llegué y hace muchísimo calor, ¿no? Entonces esto es algo que está pasando. Pero bueno, para iniciar me gustaría como preguntarle, ¿qué son los gases de efecto invernadero y cómo es que estos están contribuyendo al cambio climático, ¿no? Que es lo que estamos hablando y lo que es esta temporada. Así es. Fíjate que a mí me gusta mucho cómo lo define la NASA. Nosotros todos los días amanece y el sol nos manda ahora sí que sus radiaciones. Sí, sí, sí. Y luego la Tierra regresa a esto en forma de gases. Y entonces en la atmósfera hay una capita, que son estos gases, que sin esos gases la temperatura de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. Por lo tanto, no estaríamos aquí. Sí. Y en lo que hace precisamente es generar un efecto invernadero, como es el invernadero cuando vas a comprar rosas o cosas así, que sientes calientito. Ujú. Ese es el efecto de los gases de efecto invernadero. Y por ejemplo, actualmente tenemos el dichoso dióxido de carbono, que ya no nos lo podemos sacar también de todos lados que vemos. ¿Qué otros gases de efecto invernadero actualmente, digamos que son los que más están contribuyendo o bueno, más bien, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Claro. Bien, el principal es precisamente el dióxido de carbono, el famoso CO2. Ujú. Ahí está el 70% del efecto invernadero, lo generan todos los que contribuyen con el dióxido de carbono. Pero después viene, a mí me da mucha risa, que le echan la culpa a las vacas, está el Sí. metano, y uno de los principales causantes de este son precisamente el estiércol de Sí, los sí, sí. animales, ¿no? Y específicamente las vacas, ¿no? Ujú. Y ahí todo el mundo dice, ahí está la culpable del efecto invernadero. La realidad es que no, porque el metano tiene solo el Ujú. 16% del efecto de gasto invernadero. Sí, sí, sí. Sí contribuye, al igual que todos los demás, pero el 70% está en otro lado. Sí, claro. Y luego están el óxido nitroso, que también es una menor cantidad, y los que representan solo el 2%, que son estos gases fluorados. El problema de esos es que duran 50.000 años. Entonces, el problema de esos es que tienen un alto impacto en los gases de Ujú. efecto invernadero y no va a haber forma de quitarlos.
Entonces, la suma de todos estos es el 100% de los gases de efecto invernadero. Claro, y estos últimos gases, los fluorocarbonados, sí están Sí, bien, ¿verdad? sí, Al final son gases antropocéntricos, ¿no? O así sea, es, que nosotros los creamos, estos no eran naturales en la atmósfera claro. y pues nuestro impacto, ¿no? Por ejemplo, no sé si tiene conocimiento de cuánto es lo que se queda el metano o el dióxido de carbono en la atmósfera, a diferencia de esto que me acaba de decir. Así es. Sí, mira, el dióxido de carbono tiene 70%, 16% el metano, y luego tiene 6% y 2%. Pero en años, o sea, Ah, en en años. años, sí, sí, sí. En años, normalmente el que más conocemos, que es el dióxido de carbono, son 100 años. Sí, no es comparable con los 50.000 de los Exactamente. El otro fluorocarbonados, puede ¿no? ser de 100 hasta 50,000, dependiendo del gas. Y fíjate que lo importante que acabas de comentar, el tema está que el principal causante del efecto invernadero somos los seres humanos. Exacto. Y entonces, cuando dice, ¿quién está el culpable? Levántate en la mañana, vete en un espejo, ahí está el culpable. Ahí está el culpable. Exactamente. Somos nosotros mismos, nomás que se nos ha olvidado este exceso de generación de efecto invernadero. Y yo por siempre digo, nosotros como personas podemos hacer algo porque somos los principales causantes. Sí, y al final, como dicen, ¿no? Las personas decimos como son las vacas y sí, pero al final eso es para nuestro propio consumo, nuestras dietas basadas en carnes rojas. Así es. Entonces, al final, la población está creciendo a un ritmo alarmante. O bueno, ahorita, no sé, yo vi un documental hace muy poquito que nuestra generación, como joven, ya como que no quiere tener hijos. Entonces ahí como que ojalá haya una curva como de Sí, ya disminución. está reduciéndose la curva. El Eh, tema está que somos Sí, muchos. somos muchos ya, o sea, ¿cómo lo reducimos, no? Y entonces, al final los alimentos son para nosotros mismos, que pues sin alimentos, pues no, es como ni modo que todos nos hiciéramos vegetarianos y eso también tendría un impacto ambiental en cuestión de la agricultura y muchas otras cosas que tendríamos que volar. Pero bueno, es lo que vamos a hablar como a desglosar en este episodio. Claro. Y fíjate, todo tiene que ver con la historia, que luego se nos olvida la historia. Nosotros pues venimos, pues ahora sí que el hombre antes era nómada, entonces no estaba en ningún lugar, sino se la pasaba cazando y por eso no generaba ni contaminación ni nada porque andaba cambiándose precisamente para comer. Y entonces nuestra base de nuestra dieta no es vegetal, nuestra base de nuestra dieta histórica es animal. Y entonces por eso a mucha gente le cuesta trabajo dejar de consumir carnes y pasarse a un tema y por eso salieron, yo he participado, de hecho mi tío, un tío mío Ujú, que ya falleció hace muchos años, fue director del Instituto Nacional de Nutrición. ujú. Y él siempre decía que teníamos que combinar los alimentos. Y esa es realmente la manera en la que pudiéramos contribuir. Tienes una mezcla de cereales, una mezcla de vegetales, una mezcla de proteínas y una mezcla de todo lo demás. Sí, es inevitable, como dices, ¿no? Como dice, el cambiar nuestra dieta que ya tenemos desde muchos años. Yo lo hablé en la temporada pasada, que como tal, como cambiar a un veganismo a ser vegetariano es cuestión de muchas cosas, también es cuestión de privilegios, ¿no? Porque no todos tenemos al alcance poder ir a un nutriólogo, porque no podemos hacer esta transición así sola, ¿no? Pueden Así venir es, muchas repercusiones en la salud. Entonces, es cuestión de privilegio también el poder ir con un nutriólogo, pagar luego los suplementos alimenticios que suplen ya, porque al final todos como bebecitos, nuestra dieta, a menos que los padres lo induzcan desde bebés, pero nuestra dieta es a base de proteína de animal. proteína animal. Entonces, hacer este cambio es difícil, pero pues tampoco imposible, ¿no? Ya Claro, está aquí en México como todo este movimiento vegano y muchas cosas que pues está como la parte de animal, como el sentir que son seres vivos también que merecen el respeto, pero también la parte ambiental, ¿no? Como lo estamos viendo. claro. Y fíjate que aquí lo importante está que primero que nos hagamos conscientes que nosotros somos los que generamos ese cambio. Y todo nació, todo este movimiento mundial viene porque antes teníamos un consumo que estaba muy alineado con el planeta. Ujú. Pero a partir de la revolución industrial cambió todo eso y por eso todo el análisis se hace con respecto a qué tanto ha subido la temperatura en base a esa fecha de la revolución industrial. Sí, todos los estudios que hay del IPCC o demás, todos arrojan qué pasó después de la revolución industrial, Así es. antes y después, ¿no? Entonces, realmente ahí hay nosotros en redes sociales hemos recibido muchos comentarios de que el cambio climático no existe y que, bueno, muchas cosas así. Entonces, al final, pues podemos demostrarlo, ¿no? La ciencia y muchas cosas estamos viviendo que hacen innegable esto que está pasando. Claro. Y al final sí, es por la contribución de gases de efecto invernadero, ¿no? Al final crean esta capa en la atmósfera que, como le explicó, ya no permiten que salgan los gases y no se queden aquí atrapados. Y ya lo escuchamos. Yo no tenía ese dato de los 50.000 de los fluorocarbonados. Me sorprende muchísimo porque estos los podemos encontrar como en refrigeración, en aires acondicionados. Ahorita que el clima está Cada vez que cambiando, prendes el aire, estás generando un efecto,
mil veces más que el CO2 normal. Exactamente, ¿no? Y es lo que veíamos, ¿no? No me acuerdo quién de nuestros invitados nos comentó alguna vez. Nosotros nos quejamos del calor, llegamos a nuestra casa y prendemos nuestro aire acondicionado, ¿no? Y ya, nos liberamos y decimos, no, ya no está pasando nada. Una está jalando electricidad, que está mayormente aquí en México es con combustibles fósiles, y otra, pues estamos contribuyendo a este tipo de gases de efecto invernadero. Entonces, es una cadena de nunca acabar y que hay que poner como prácticas, ¿no? Acciones que también lo vamos a hablar en este episodio. Claro. Y bueno, doctor, ¿cómo podríamos decir que estamos aquí en México en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es el panorama global? Fíjate que aquí esto es una parte muy importante porque el principal causante de los gases de efecto invernadero en el mundo es el sector de la energía. Y en México tenemos un problema adicional porque la energía que se genera en México proviene de fuentes contaminantes. Y entonces, a diferencia de muchas otras partes del mundo, que si bien la energía es el principal causante, pero ya tienen muchas, le llaman mitigaciones para evitar que contaminemos más Ujú, con el efecto invernadero. Y entonces, si platicamos de ese tema, en el momento en que nos levantamos cada quien en nuestras casas, lo primero que hacemos es prender la luz. Y entonces ahí estamos generando un consumo de energía eléctrica y esa ujú, energía eléctrica hoy es contaminante. sí, Entonces nosotros en nuestra casa podemos cambiar eso cambiando focos ahorradores, apagando los aparatos, no consumiendo tanto. No puedes desconectar el refrigerador, pero sí puedes desconectar el horno de microondas, sí puedes desconectar el estéreo, porque ya ves que conectado consume sí, energía. claro, Aunque esté apagado, tienen ese pequeño consumo, sí, pero a la hora que sumas todos los aparatos de la casa y multiplícalo por los habitantes de la casa y luego multiplícalos por el número de casas y así te vas, pues de los 120 y tantos millones de mexicanos, estamos todos los días generando contaminación exacto. de manera inconsciente. Esa es la palabra. Por eso para mí el principal mensaje es que primero nos hagamos conscientes que nosotros somos el que genera este efecto invernadero. No podemos decir que no existe. El que dice que no existe es tan sencillo como que ve la estadística, ya está probada científicamente. Es que hay una confusión entre el famoso hoyo de la capa de ozono Ah, sí, con el tema de efecto invernadero. sí, sí, sí. Y yo los invito al que no lo conoce, vayan a un invernadero donde venden flores y van a sentir el calorcito. Ese es el efecto invernadero, nomás que para todo el planeta. Y lo malo es que ya es algo que sucede todos los días a todas horas. Entonces el efecto invernadero está haciendo que aumente la temperatura. Y ahorita hay una meta de que en el 2030 no pasemos de 1.5 grados adicionales a la temperatura que tenía el planeta. La verdad es que esa meta no la vamos a cumplir. Ya no hay, como dicen por ahí no hay reversa. Y la única manera es que los gobiernos, las empresas, organismos como Coparmex y obviamente nosotros las personas empecemos a hacer acciones que impacten o mitiguen este efecto y después que empecemos a ayudarle al planeta. Exacto, como dice, hay muchas acciones como de adaptación al cambio climático, de mitigación, muchos proyectos. En esta temporada tenemos un episodio como de eso, ¿qué podemos hacer, no? Porque como dice, ya esta temperatura que ya subimos al final, el 1.5, 1.2 grados centígrados que ya subimos ¿Sí? a raíz de la revolución industrial, ya no los podemos revertir. Ya es algo que se quedó. Por eso es que nos tenemos que adaptar, todo se tiene que adaptar, los sistemas de agricultura, nosotros como humanos, nuestras actividades, empresas, todos nos tenemos que adaptar al nuevo clima que nos está dando la Tierra, ¿no? Desafortunadamente, esto también está trayendo consecuencias muy graves a nivel de ecosistemas, a nivel de servicios ecosistémicos que al final nos proveen a nosotros. Yo he tratado como hacer esta distinción un poquito del dejar todo en el giro antropocénico y ver un poco más allá, ¿no? De que nosotros no somos los únicos perjudicados, sino también hay ecosistemas que están siendo perjudicados y animales, plantas que no tienen voz ni voto, pero lo estamos viviendo. Ya hay más de no sé cuántas especies en peligro de extinción aquí en México a nivel global y es un problema real, ¿no? Que al final no vemos porque a lo mejor no nos llega, a lo mejor no pensamos en los glaciares que se están derritiendo aquí en México porque pues decimos no estamos como tan cerca, no nos afecta, pero hay muchas afectaciones que se dan, ¿no? Que vienen con nuestros consumos ahorita, que podríamos hacer como este cambio, ¿no? Totalmente. Y acabas de tocar la palabra mágica. El ser humano se volvió consumista y consumista de los recursos del planeta que ni siquiera son nuestros. Nos estamos consumiendo los recursos de las siguientes generaciones. Por eso me gusta mucho el concepto de sostenibilidad de la ONU que dice que sostenibilidad es que yo no consuma los recursos de las generaciones futuras. Hoy, con nuestros hábitos que hoy tenemos todo el mundo en todos lados, no importa que seas vietnamita, chino, japonés, europeo o mexicano o inclusive cualquier país, todo el mundo tenemos un consumo.
y ese consumo está basado en el esquema del desperdicio. Por eso a mí me gusta mucho el tema de el buscar la economía circular. De hecho, en el negocio en el que yo participo, lo que buscamos es empresas o personas que quieran generar la economía circular. Y todo tiene que ver con ese hábito, cambio del hábito del consumo. Yo siempre ahí sí le echo yo la culpa al tema del que creó el PET, Ujú. porque solo el 8% de todo el PET del mundo se recicla. Solo el 8%. ¿Qué pasa con ese 92%, no? Está en basureros, está en los mares. De hecho, la fundación de Helen MacArthur, que Ujú. es tiene un prestigio a nivel internacional, ella descubrió en un viaje que hizo en un barco que vio cantidad ahora sí que de Plástico. barcazas de Ujú. plástico sin tratar, ahí flotando en el mar. Pues ya dicen como que va a haber otro continente de plástico, ¿no? Ya, o sea, es tanto que no, y al final es un material que ya es como súper sabido y yo me acuerdo desde hace muchos años que decían, no, no se biodegrada y hay que reciclarlo porque tarda miles de años, ¿no? Entonces, nosotros hablamos sobre los microplásticos y dijimos como, aún se frenara la producción de plástico en este momento, todo el plástico que ya tenemos en el mundo nos da para que nos muramos nosotros y esos plásticos sigan aquí, nuestros hijos, nuestros nietos, y ese plástico va a seguir aquí, ¿no? Sí, Entonces, pero como dice, al final el papel del reciclaje es cuando entra, la economía circular entra, y al final los residuos también aportan gas de efecto invernadero, ¿no? Porque totalmente. no tenemos una cultura donde aprendamos a reciclar o a separar, bueno, nosotros no podemos reciclar, más bien separar los residuos, Así es. este, o que estas empresas se comprometan como a, no comprometerse, ¿no? Pero hacer también incentivos. Alguna vez Ale, igual de aquí de Air Home, nos comentó como de, imaginemos que los empresarios digan, no, pues hoy vamos a recoger todo el papel de las casas y ellos lo usen como materia prima, ¿no? Claro. Entonces creo que es una acción súper buena porque como dice, al final los recursos naturales no son nuestros y no estamos viéndolo así, ¿no? Claro. Estamos consumiendo y al final este modelo de consumo, yo creo que usted más lo puede ver que yo a lo largo del tiempo. Yo nací, la verdad, ya pues casi con un celular en la mano. Bueno, no, sí, Sí, no, sí lo sí, viví, claro. pero yo le preguntaba a mis papás como, ellos cómo ven, a mí me sorprende muchísimo cómo ha cambiado la tecnología en tan poco tiempo, ¿no? Yo, ¿cómo ustedes ven este cambio? O sea, ustedes lo están viviendo así porque ustedes sí pueden decir, en mis tiempos me tenía que ir a comunicar hasta no sé dónde y ahorita que ya es tan fácil, en un minuto te contactas con alguien, o sea, para mí es increíble pensar en cómo la tecnología ha avanzado tanto, pero también eso, qué es lo que ha traído a nosotros, ¿no? Claro. No, de hecho, el aparato que más existe en el mundo es el celular. Hay más celulares que habitantes en el planeta. Por lo tanto, cada bebé nace con su celular. Con un celular, 1.1 celulares. Porque hay más, somos más de 8.000 millones de personas y hay 8.4 miles de millones de celulares en el mundo. Y Exactamente. aparte con toda la estructura que vienen. De hecho, hoy la famosa inteligencia artificial, los centros consumen agua. Y entonces ahora están generando contaminación indirecta por el tema del exceso de consumo de Sí, agua para poder mantener los centros de información de datos de la inteligencia artificial. sí, sí. Entonces, yo utilizo la inteligencia artificial, pero soy cuidadoso en el cuánto tiempo lo utilizo y le pido que sea lo más eficiente posible para que no consuma el menos agua necesaria. Esto es interesante, ¿no? Porque al final a mí me han salido en internet como muchísimos cursos de inteligencia artificial y cosas así. Esto, ¿no? De eficientizar esto, al final es una herramienta que ayuda en los trabajos, ayuda en muchas cosas, Así es, pero cómo usarla, ¿no? O sea, claro, ser eficientes y estar consciente. Creo que, como dijo, el primer paso es ser consciente y claro. no dejarlo de lado, no ignorarlo, porque al Sí, final, pues, así nos la vamos a seguir todo el tiempo y pues no es si el no nos objetivo. hacemos conscientes, mientras no tengamos eso, no podemos tomar acción. Y fíjate, para mí el segundo paso es el tema de midan su huella de carbono. Hay muchos medidores de huella de carbono en el Internet, no tienen costo, para que no digan, ay, me Ujú, cuesta medir. La puedes sacar en 5 minutos y ahí te va a salir todas tus áreas personales de oportunidad. Yo les platico el mío. Una persona en promedio en el mundo consume 6.7 toneladas, generamos 6.7 toneladas de CO2, nomás por el solo hecho de vivir. ujú, Entonces, en México estamos abajo de la media mundial, tenemos 5.7 a 6. ujú, Pero eso no nos hace que no podamos implementar acciones. De hecho, los principales contaminadores son Estados Unidos, 30 toneladas, luego China con 18 y luego sigue Rusia. Y entonces, el 50% de los gases invernadero lo provocan los países industrializados. Nosotros estamos en ese grupo de los G20. También estamos ahí en esa lista de niños mal portados, para decir la palabra textual. Pero aquí lo importante es
Primero nos hagamos conscientes. ¿Cómo me hago consciente? Pues si no tengo nada de información, no necesitas ser experto en gas efecto invernadero ni en cambio climático. Calcula tu huella de carbono. Y él te va a decir, inclusive te dice sugerencias de tú en lo personal que puedes hacer. A mí la que más me gusta y es algo relativamente fácil y aparte divertido es ir a plantar un árbol. Teóricamente, según esta estadística, deberíamos de estar cada uno de nosotros sembrar 50 árboles por año por lo que nos resta de vida. Para que entre todos, si todos hiciéramos eso, sería una chulada. Yo tuve la oportunidad de vivir en Israel la anterior y me llamaba mucho la atención que llegabas al aeropuerto y tenían un folletito de planta un árbol. Y aparte te cobraban para ir a plantar el árbol. Entonces te decía, oye, pues qué bonita cosa, ¿no? Y ahora entiendo muchos años después el por qué era un programa turístico, generaba ingresos, cuidaba el medio ambiente y te hacía partícipe pues de la problemática que vivían los judíos, ¿no? De hecho, hoy están otra vez en Ujú, esa curiosa, ¿no? sí, Nomás que cambia de nombre, ¿no? sí. Pero fíjense, nosotros, un país con tantos recursos, ¿a poco nunca nos enseñaron, ni las escuelas ni en nuestra casa, de que fuéramos a plantar un árbol? No, Es divertido, es bonito, y México sí planta muchos árboles, pero no los cuida. Y entonces necesitamos adoptar un árbol, esa es la palabra. exacto. Entonces, fíjate, paso uno, conciencia. Paso dos, mide tu huella de carbono. Paso tres, porque te va a salir una lista bien grande, ¿no? Empieza con algo que te guste. Entonces, si no te gusta plantar un árbol, está bien, apaga la luz. O deja de ver tanto la tele en la Ujú, noche. Todo eso ayuda a que mitiguemos el efecto del mal, porque el paso en el que hoy estamos es primero adaptarnos, porque el golpe ya no llegó, ujú. y luego mitigarlo, y luego ayudar al planeta para que juntos hagamos un ecosistema más amigable con el ser humano. Sí, creo que hay muchos puntos valiosos esto de la huella de carbono. Aquí nuestros compañeros, bueno, una de mis compañeras hizo por su huella ecológica. Esta es la que te saca cuántas tierras necesitas. De todo bien interesante como eso porque como, ¿qué onda, no? O sea, si todos consumieran como yo, ¿cómo? Pero al final esto también aplica como para las empresas, ver puntos de mejora. Al final, em, bueno, estoy viendo que aquí necesito de muchísima electricidad y esto también, si no tengo todavía energías renovables, pues me está generando un costo y qué puedo hacer, cómo lo puedo revertir. A lo mejor aquí me está saliendo muchísimos residuos, a lo mejor ya no es rentable lo que entra con lo que sale, cómo uso esa materia prima, cómo uso ese coproducto, cómo lo reintegro al sistema. Entonces, es parte importante identificar primero nuestros impactos ambientales dentro de la empresa para después evaluar puntos de mejora. Esto de la plantación de árboles también a mí me parece muy bonito. Desafortunadamente aquí en México a mí me ha tocado a lo largo de la licenciatura ver muchos proyectos abandonados, ¿no? Y esto también afecta porque allá de ese lado de Michoacán, en donde yo estaba, había mucha plantación de eucaliptos. Y los eucaliptos son árboles que sí, crecen muy rápido y tal vez necesitan menos agua y son guerreros, ¿no? Vamos a Así decirlo es. así. Pero estos al final están generando un impacto negativo en los suelos porque los están acidificando, ya no dejan que crezca como la vegetación que se daba originalmente y hay que recordar que pues un suelo sano tiene vida también, ¿no? Dentro de. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está como mandando así campañas de reforestación sin medida y sin un plan ecológico y al final es lo que pasa, ¿no? Degradan suelos o al final simplemente se secan y mueren, porque también los patrones de precipitación han cambiado gracias al cambio climático. Entonces ya no es lo mismo que nosotros proveamos ese árbol de agua. A mí me quedó muy claro que un profesor nos dijo como, es que un árbol bebé es como un niño que come y come y come y come y come y crece y crece y crece, ¿no? O sea, pero al final un niño en pleno crecimiento come muchísimo, ¿no? Entonces así son los árboles, necesitan de muchísima agua en su crecimiento. Simplemente los pinos, que son una especie que necesita muchísima agua, al año consume muchísimo, bueno, como que retiene muchísima agua, así tiene que ser, ¿no? Entonces esto, a mí hace poquito me salió una noticia en Instagram sobre que en Ciudad de México se estaba haciendo un apadrinamiento de Sí, árboles. es lo que digo, se Sí, tiene que adoptar el árbol. adoptar. Ujú. Entonces, como dicen, ¿no? A lo mejor no voy a plantarlo porque el sol, porque no me gusta la tierra, lo que quiera, ¿no? Pero sí podemos sacarle un día, una vez al día, una cubetita de agua y como que estarlo cuidando, ¿no? Entonces, hay muchas acciones, esto a nivel como individual, pero también a nivel empresarial, contar, ¿no?
con, a lo mejor alrededor de nuestra empresa, poner un corredor de árboles, pero previo a la investigación de que sean nativos, de que no vayan a dañar el suelo, de que tengan las condiciones óptimas. Por ejemplo, aquí en Guanajuato a mí se me hace muy cálido como para cualquier tipo de árbol. Aquí creo que predomina el encino, ¿sí? Sí, El sí. encino. Y fíjate que acabas de tocar un tema. Lo que pasa es que Guanajuato tenemos históricamente un tema de veda de agua. Mm, ¿Por qué? Porque como somos un estado productor agrícola, hubo un exceso de extracción de agua del subsuelo. Y por eso ahora acabo de ver un rancho en Jalisco de 600 hectáreas, que el proyecto más importante de ahí es la cosecha de agua. Entonces cosechan toda el agua que cae del cielo, toda la captan, toda completita. Y entonces, de hecho, en San Miguel de Allende hay un proyecto que está relacionado con los agaves que tienen el sistema babilónico. ujú, El sistema babilónico es captar el agua del cielo en pequeñas horitas de barro. Las ollas de barro son de barro y ujú. entonces, aunque se rompa, regresa a la tierra y entonces no contamina nada. Y tú sabes que echarle agua a un jarrito está sudando, que suda agua y con esa agua cosechan. No tienen pozo, no tienen Ah, agua, solo tienen el método babilónico. y es como muy eficiente, ¿no? Porque ya. Súper eficiente, obviamente no es barato porque tienes que comprar las Ujú, barritas, pero el tema es el concepto. ¿Cómo cosecho yo agua? Cuando yo colaboré en la Secretaría de Desarrollo Económico hace 35 años, tenemos un programa de cosecha de agua. Entonces poníamos mini bordos en todos lados, habría que ver en dónde para que se captara el agua. Ahí se capta el agua, pueden beber los animales, te sirve para tu regadío. Hay una gran cantidad de cultivos que no tienen agua, precisamente son de temporal. ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pequeños receptorios de agua? Cosechar el agua. Y entonces transformas el medio ambiente. Yo fui con este señor y impresionante, ¿eh? O sea, me tocó ver inclusive un rancho en Veracruz cuando yo trabajaba en una empresa de fertilizantes. Impresionante lo que hizo el señor. Sembró más de 10,000 árboles y un rancho que era seco, hoy tiene río, hasta río tiene, de la gran cantidad de De agua agua. que captaron los árboles. Y obviamente tiene los animales, tiene las plantaciones, ya utilizamos menos fertilizante y todo es un ciclo que lo importante es conocerlo para generar el equilibrio. Por eso se llaman ecosistemas. Y el ecosistema afecta al ser humano, a las plantas, a los animales, a todos los microorganismos, ¿no? De hecho, me tocó ahora en el Sinvestab hacer unos análisis de ya de comida que comemos los seres humanos, y ya tenemos plástico adentro, de tanta contaminación, Sí. porque tú dejas la botella en el carro, se calienta, suelta los químicos y te los tomas. Entonces, no dejen botellas de plástico en el sol, porque se están tomando los químicos que suelta y todo esto tiene que ver con un tema de estamos rompiendo el ciclo y traemos muchas malas prácticas, esa es la Ah, palabra. sí. Creo que esto es importante lo del plástico porque, por ejemplo, también los peces en el océano están consumiendo plástico ya, no es que quieran, pero pues así les toca y nosotros consumimos esos alimentos, ¿no? Nosotros, como le comenté, tuvimos un episodio de microplásticos y cuando estuvimos haciendo la investigación salió también que las llantas, al ir rodando, liberan pequeñas partículas de microplásticos que al final se adhieren a nuestra piel o nos respiramos. Entonces, no sé si he escuchado esta noticia que ha estado circulando, que una persona en el área metropolitana respira lo equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Así es. Entonces, ya es algo que, ¿y cómo lo sacamos, no? A mí me gustó decir en ese episodio como de no es como cuando nos desparasitamos y nos tomamos algo y ya sacamos los microplásticos, no. Eso se queda y nuestro cuerpo no está acostumbrado a esto. Ya se está haciendo los estudios de las enfermedades de hay demencia, todo lo relacionado a la salud, salud mental, pero también cáncer, ¿no? O sea, que es algo que se ha propagado en los últimos tiempos, cómo hemos industrializado hasta la comida, ¿no? Entonces, Claro, hay muchas cosas que salen así. Pero bueno, al final, esta emisión de gases de efecto invernadero, el tipo de vida que llevamos, a mí me hace pensar como que es un poco imposible dejarlo de la noche a la mañana, ¿no? O sea, hay muchas personas en contra, hay muchas personas que lo único que quieren es seguir consumiendo, produciendo. Pero ¿qué es lo que realmente podríamos hacer? Ya hablamos un poquito como a nivel individual, pero a nivel empresarial, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede optar para la reducción de los gases de efecto invernadero como un impacto también al claro. ambiente? Fíjate que te tengo muy buenas noticias, porque esto ha venido, yo llevo rato dándole seguimiento. Y antes, cualquier tema que tuviera que ver con el tema de medio ambiente era más caro. Tú comprabas, buscabas hojas recicladas de papel y eran más caras que las hojas normales. Hoy la buena noticia es que casi todas las tecnologías y todo lo que tenga que ver con el tema de recuperar un residuo es negocio. Entonces, hoy, ante una economía
volátil, incierta, con tantos impactos que nos genera todas las famosas, las firmas que nos hace nuestro Mm. presidente de Estados Unidos, que constantemente está cambiando y haciendo que todo esté tan incierto. Lo que necesitamos es reducir, y porque ya lo vivimos, ¿eh? Todos los que nos tocó vivir, a nosotros nos hacían la generación de las crisis, porque cada 6 años estábamos en crisis. La inflación de un año hoy de México, a mí me tocó vivirla en un día. Tú en la mañana tenía la leche a un precio y a las 12 del día tenía ya el doble de precio. Eso hoy no se vive, pero nosotros ya lo vivimos, y como ya lo vivimos, tenemos muchas buenas experiencias de qué hay que hacer en una época de incertidumbre. Y entonces hoy hay un nichito que me encanta a mí, que es el tema de la sostenibilidad económicamente hablando. Entonces yo compro paneles solares y me voy a ahorrar en X cantidad de luz. El más común, que es el calentador solar. Ese calentador solar duró muchos años en socializarse, en que la gente lo adoptara. Hoy saben que un calentador solar te ahorra el 90 al 95% del consumo de gas anual. Y entonces ahí estás ayudando muchísimo al tema, porque no estás utilizando materias primas que son contaminantes. Y entonces, y así te vas el papel, la vuelta, la ida a los empleados. Entonces, el tema que toques en una empresa te va a generar un ahorro. Y hoy, ante el incremento de todas las cosas, los que estás buscando es generar ahorro. Económicamente, financieramente, contablemente y fiscalmente, existen todas las condiciones para que yo haga un alto en el camino como empresa y me ponga a voltear cómo estoy contaminando. Y esa contaminación o mitigación es negocio. Me va a ahorrar costos o me va a generar ingresos, y por lo tanto voy a ganar más dinero del que hoy no, como estoy tan haciendo lo mismo todos los días. Entonces me voy a ahorrar agua, me voy a ahorrar luz, me voy a ahorrar nómina, me voy a ahorrar fletes. ¿Qué más quieres? Y aparte hoy existen reconocimientos a nivel mundial que la gente está comprando a las empresas socialmente responsables más que a las que no son socialmente responsables. Compra más a los que tienen algún ISO. Hay un ISO 14000, hay un ISO 51000, que todos esos te ayudan ante la imagen del público para que te compren a ti, no le compren al vecino. Y es una competencia feroz, con la ventaja que ahora tienes al medio ambiente a tu favor. Exactamente, creo que hay muchos puntos de mejora, que hay muchos lugares que a lo mejor es por desconocimiento, ¿no? Que no evalúan todo esto. Hay muchas cosas, antes del episodio me comentaba sobre el biodigestor. Para mí los biodigestores son una tecnología muy bonita y que quisiera que todo el mundo lo supiera, como en el caso de los calentadores solares. Yo en mi licenciatura, en uno de los laboratorios tenemos un ecomóvil. Bueno, sí, el ecomóvil lleva ecotecnologías a las zonas rurales. El ecomóvil trae estufas ahorradoras de leña, calentadores solares, paneles solares, captadores de agua de lluvia, biodigestor, composta, todas las ecotecnologías. Así es. Entonces, creo que esto es muy padre porque la gente se acerca. A mí me tocó ir alguna vez a un pueblo de Nayarit. Este, la gente se acerca y no sabe. Y al final, si tú le muestras el ahorro, lo van a adquirir. Y más porque ahorita se le está dando prioridad a las zonas rurales que aún no tienen acceso a este tipo de energía. Sabemos, ¿no? La pobreza energética que hay en el mundo. Bueno, en el mundo y en México. En México, claro. México aparte tiene como muchísimo potencial en cuestión de radiación solar, de energía eólica. Lo vivimos acá en Oaxaca, en el Istmo, ¿no? Que tenemos una cantidad enorme para aprovechar eso en energía eólica. Pero también en cuestión de los biodigestores, bueno, no sé, me comentó que usted tenía como uno, pero por ejemplo, con los que yo trabajé eran pequeñitos y todo eran como con el estiércol de los animales, residuos y agua, ¿no? Y me pareció fascinante prender la parrillita y que saliera mi flamita, ¿no? Fue como wow, ¿y qué onda, no? ¿Y a dónde estamos llevando todo esto, este residuo? ¿A dónde? ¿Y por qué no estamos transformando a...? Se puede generar energía. Con el metano Exactamente, generas energía. O sea, puedes ir desde ahora como le digo yo, desde la caca de la vaca hasta tu casa con energía, ¿no? exactamente, sí. Y entonces, todo, no nomás las vacas, ¿eh? O sea, todos los animales se generan excremento. Entonces, todo ese excremento sirve, o puedes hacer composta, o puedes generar energía, o puedes generar gas para calentar. Exactamente. Entonces, es cuestión de saber, de conocer y de llevarle el mensaje, ¿no? Que también es lo que busca como este podcast, como el llevar el mensaje, porque también sabemos que hay un poco de desconocimiento, ¿no? Este tema ambiental es algo que nos surge hablar y que ya no podemos dejar de lado. Entonces, Claro. No, y fíjate que las empresas pueden hacer muchísimas cosas. Por eso es importante que hagan primero su evaluación de qué están contaminando. Y si no saben, pregúntenos. Ahora sí que antes era pregúntale a Google, ahora ujú, pregúntale a la inteligencia artificial, ¿no? ujú, Y entonces, todos estos beneficios económicos, si te puedes ir en el tema que quieras. A ver, ¿de dónde estoy trayendo la materia prima? Ah, pues lo estoy trayendo de Baja California. ¿No habrá un proveedor aquí yo siempre empiezo por círculos, aquí en Irapuato?
o en Guanajuato, o en los estados colindantes, o ya no irme tan lejos. Estamos importando cosas de China. Todo el mundo dice, es que están bien baratas. Pues sí, pero traer una cosa de China, vienen por barco. Obviamente, toda la contaminación que implica traerlo desde la mar. Por eso la economía hoy es local. Me acuerdo haber estado en una conferencia en la Universidad de Guanajuato que organizó el Banco Mundial y que traían, y a la hora que empezamos a ver, y te pongo un ejemplo que a mí me da risa, me dan ganas de llorar, nosotros somos productores de fresa. Bueno, estamos trayendo fresa de California. Entonces, ¿cómo es posible que traigamos fresa de California si la fresa de aquí es de lo mejor del mundo? Entonces, de hecho, Irapuato fue la capital mundial de las fresas, hoy ya no por muchas razones. Pero el tema de la economía local genera un ahorro, un impacto impresionante en los efectos de gases de efecto invernadero. Y aparte vamos a generar una que mejore la economía local porque estoy comprando en la tiendita, en la gente que produce localmente. Entonces, por todos lados nos ahorramos flete, nos ahorramos mano de obra, nos ahorramos en el costo y tenemos más margen de utilidad. Entonces, el tema que quieras tocar, lo que pasa es que no volteamos. Y por eso yo digo que este es como cuando no eres sensible a algo, haz, apaga el celular, quédate 10 minutos volteando a ver tu empresa y olvídate de lo demás y vas a empezar a ver, ah, caray, ahí está sucio, aquí está contaminando, ahí tengo muchos diablitos de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y los empiezas a corregir uno por uno. No necesitas, con todo respeto, no necesitas un experto. Tú pregunta y empieza a hacer acciones en tu casa y en tu empresa. En tu casa es, ¿a poco no todo el mundo abrimos la regadera y aunque haga calor, la fría no te metes? Y entonces ahí llenas por lo menos una cubeta que te serviría una de dos, o para echarla en el excusado para que no consumas más agua, o para regar tu jardín, o para regar el arbolito que acabas de plantar. Exactamente. Entonces, es un círculo virtuoso todas las acciones que hagamos en lo personal y en lo empresarial. Y es en el tema que me quieras tocar. Oye, voy a pintar un nuevo. Busca que tu proveedor sea pintura biodegradable, Exacto. en lugar de puro producto químico. Si sigues comprando, y yo los invito a todos, no se trata de que cortes a tus proveedores actuales porque llevas años trabajando con ellos, pero sí decirles, empecemos a generar productos que no generen efecto invernadero. Y te cambia la vida. Es más, tú puedes ser un promotor para que tú y tus empleados les empieces a generar, dedícale 5 minutitos a darle tips de qué pueden hacer ellos para que ellos te cuiden a ti en tu empresa y tú generes menos efectos. Han hecho el cálculo que yo, generando poquitas acciones, puedo bajar de 6.7 toneladas a 4 toneladas. Y esa es mi meta personal. Yo tengo mi huella de carbono. Yo ya sé que consumo inclusive más de lo normal por el tema de viajes en avión. Ah, Y sí. pero hoy, por ejemplo, me voy a México y me voy en camión, ya no me voy en carro. Y entonces, al ir muchos en un camión, consumo menos, genero menos efectos de gas invernadero. Sí, y hay que hablar del transporte, ¿no? Que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. El tema de los viajes internacionales está, creo que eran 6 toneladas por pasajero o 1 tonelada por pasajero. 1.2, No, pero aparte, como bien dices, la ventaja del trabajo remoto y el famoso Zoom, hoy puedes tener una reunión con quien sea, ujú. nomás pues te levantas en la madrugada dependiendo del horario, pero te ahorras el hotel, el avión, las comidas, todo. Sí. Obviamente, a lo mejor tienes que ir a firmar, pero bueno, pues ya buscas estos viajes. De hecho, hay aerolíneas que son las que traen más consumo de empezar a sustituir el famoso ahora sí que el combustible Ujú. de los aviones por el nuevo combustible que ya es Es- 100% sí. biodegradable. De hecho, yo traigo un proyecto con Agave 100 precisamente para generar un biocombustible para los aviones. Y es aquí cuando nos damos cuenta que todo se puede, ¿no? O sea, que por donde lo miremos, vamos a encontrar un área de mejora, o si no, nos damos cuenta así por inercia, ¿no? Ah, pues si tengo un área de mejora, ¿no? ¿Cómo lo puedo esparcir? ¿Cómo puedo hacerlo? Y al final el mensaje, pues, empresarial también, es que identifiquemos esto y le atajemos porque no nos va a traer beneficios, no nos va a traer impactos negativos, siempre van a ser positivos, económicos, ambientales, sociales, todo, ¿no? Sí, Entonces, y al final también es encaminarnos hasta esa transición, ya no nada más energética, sino ambiental, porque tenemos que considerar estos tres impactos, ¿no? Ecológico, social y ambiental, y económico, vamos a agregarle, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que mejorar y que hacer, y qué mejor que también sacarle beneficio a estas no, y prácticas, ¿no? aparte, el empresario nos acostumbramos porque así nos educaron a ganar billetes.
Y entonces todo el mundo quería nomás ganar billetes. Luego vieron que había impacto ambiental y impacto social negativos, pero no generó ninguna acción porque no me generaba beneficio económico. Hoy, yo les puedo decir, en mi caso, me ha tocado ver que ya hasta el del 80 al 90% de las acciones generan beneficio económico. Que eso es lo que quieren ustedes, empresarios. Empiecen por ahí, si eso es donde más les duele. Si no, no tienen el tema social y ambiental como en el ADN de tu acción. Pero Sí, el económico sí, porque nacimos para generar billetes, aunque eso exactamente. ya cambió drásticamente. Pero pensando en que tengan esa mentalidad de que solo voy a hacer algo si me genera ahorro, pues hoy casi todas las acciones que tienen que ver con el impacto ambiental y que genera reducción en la generación de gases de efecto invernadero son económicamente viables. Sí, exactamente. Entonces se van a ganar una lana. Bueno, sin duda este tema nos da para muchísimo, muchísimo, pero pues por practicidad vamos a ir cerrando. ¿Cuál sería el mensaje que usted dejaría hoy para el consumidor y para el empresario en cuestión de gases de efecto invernadero? Pues el número uno, que se hagan conscientes de que sí, nosotros los seres humanos somos los culpables de la generación de gases de efecto invernadero. Y no habíamos hecho nada porque no veíamos los efectos. Hoy ya lo vivimos todos los días con el cambio climático, con los cambios en los ecosistemas. Hay un efecto tan grande que ya no tiene reversa si no nos ponemos a actuar todos juntos. Entonces, número dos, los invito a que calculen su huella de carbono personal y la de la empresa y empiecen a agarrar una acción. Una acción porque no pueden agarrar 10. Uno, porque no estamos acostumbrados. Dos, porque es un desconocimiento total del tema. Agarramos una acción, la que creemos que podemos hacer más fácil. Apagar la luz, poner a focos ahorradores, generar reciclado de la basura, hacer una composta, cambiar la dieta. No la puedes cambiar drásticamente como es tú, pero tú entras, buscas la dieta ideal. De Mm, hecho, hoy es personalizada. En Celaya yo fui a una dieta y te hacen uno con el ADN y te sacan exactamente lo que tú debes de comer y te promueve, te previene todas las enfermedades del futuro. Y no está tan cara, ¿eh? Cuesta 2,000 pesos. Entonces no está tan cara. La realidad es que el tener una dieta con tu ADN es una pues chulada. sí. Y eso lo conocí con la Asociación de Mujeres Empresarias y con las 10 Mm, 10,000 mujeres por México. Y para mí fue algo nuevo y resulta que hay como 6 o 7 chicas que prestan el servicio. Entonces, mi conclusión es, hoy hay información, todo es rentable, todas las acciones les van a ayudar al planeta, pero en primer lugar les ayudan a ustedes y a sus familias. Entonces, implementelas, no le tengan miedo. El desconocimiento hoy está a la distancia de un clic con la inteligencia artificial o con el Google, si quieren seguirle preguntando a Google. Lo importante está que tomen la decisión de implementar una acción y ya que terminen y que la hagan, pasen a la segunda. Porque hoy sus empresas lo necesitan, el planeta lo necesita, el ecosistema lo necesita, sus animalitos lo necesitan, todo mundo necesitamos hoy. A mí me da mucha tristeza el que antes salías y veías abejas en todos lados y luciérnagas y hoy las matamos con los químicos que para que no haya mosquitos. Entonces, por todo, todas nuestras acciones que tienen que ver con contaminación tienen efectos y el tema está que lo tienen hoy. Hoy ya lo vivimos, lo vemos. Y también cualquier acción que hagamos para mitigar, adaptarnos o mejorar las acciones tienen efectos positivos inmediatamente. O sea, se exactamente, notan en el recibo, lo que pagas de agua, en lo que vas a dejar de pagar de luz, en lo que vas a dejar de contaminar. exactamente. Todos invito a todos a que nos hagamos conscientes hoy para que mañana tengamos nuestro análisis y pasado mañana estemos implementando la primera acción. Creo que ese es el primer paso, muy importante. Sí, y al final agradecemos mucho que haya compartido este espacio con nosotros, súper enriquecedor. Ojalá lo podamos tener en otros episodios más, porque sabemos que tiene mucho, mucho que compartir con nosotros y con la Coparmex, que al final bueno, son empresarios que lo necesitan. Y bueno, también agradecemos mucho que se hayan quedado al final de nuestro episodio. Recuerden seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio y Y que que tu tu impacto impacto siempre siempre sume. sume.